Buenos días, estamos en el programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía, TV y redes sociales de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo de Guayas. Y nuestro saludo, como siempre, a nuestro compañero director, licenciado Carlos García, que pues, como ya lo decíamos el lunes anterior, se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones por la Sierra Centro y Norte del Ecuador. Y esta vez tenemos, para empezar nuestro programa, una entrevista con la licenciada Guillermina Cruz, activista de los derechos humanos del Oriente Ecuatoriano, a propósito de la presentación de una propuesta de ley de prevención de la violencia contra niños y niñas y la mujer en el país. Bienvenida, licenciada Guillermina Cruz, gracias por atender nuestro pedido de entrevista y de diálogo sobre este tema. Cuéntenos, ¿cómo nace esta propuesta de ley que ha sido presentada por este colectivo de la cual usted forma parte respecto de la violencia contra niños y niñas y mujeres en el país? Bienvenida. El audio. Abra el micrófono, compañera Guillermina. El micrófono, pero lo tiene prendido. ¿Ahí? Ahí está. Ya. Muchas gracias. Buenos días con todos los ecuatorianos. Gracias al periodismo de Guayas por esa oportunidad que nos dan. Estoy en este momento representando a la red de mujeres amazónicas. Perfecto. Un poco preocupadas y muy preocupadas por la estadística nacional y regional. La estadística regional nos demuestra, de hecho, que dirá Guayas el número poblacional de la región amazónica, pero la estadística nacional nos demuestra cómo la región amazónica tiene un alto índice de violencia contra mujeres, niños, adolescentes. Tiene un alto índice en relación con el índice nacional. Tiene un alto índice de femicidio. Lo que esto ha llamado la atención de muchas mujeres de la región amazónica y se inicia esta propuesta en la provincia de Morona, Santiago, que es la provincia con mayor índice de violencia y de femicidio. Mire que el 79% de mujeres tienen violencia en la provincia de Morona, Santiago. Y Napo, la provincia a la que yo represento, tiene un 77% de violencia. Y entonces sí es llamar la atención qué está pasando con la sociedad ecuatoriana, qué está pasando con la sociedad amazónica, que estamos generando violencia en las familias, violencia en las parejas, en los compromisos sociales que hacemos persona a persona. ¿Y qué es lo que está pasando? En base a eso, se creó en el año 2018 la Ley de Circunscripción Territorial Amazónica para regentar una planificación especial en la región amazónica para tratamientos diversos con los gobiernos locales y con las organizaciones sociales de la región amazónica. Pero la propuesta que va es, sin pedirle otro presupuesto más al Estado ecuatoriano, sin quitarles absolutamente nada a los gobiernos locales, sino del mismo fondo, que significa $2 por barril de petróleo para la Ley de Circunscripción Territorial Amazónica, fijar un monto presupuestario del Fondo de Desarrollo, porque la ley amazónica se basa en dos fondos. El Fondo de Desarrollo, que significa cuánto reciben los gobiernos locales de manera equitativa, de acuerdo a sus competencias de la ley. En este Fondo de Desarrollo estamos pidiendo el 10% del fondo para ubicar una partida presupuestaria específica para trabajar en violencia. Estamos pidiendo del fondo común, que es el otro fondo, que significa las regalías de petróleo, regalías mineras, regalías de hidroeléctricas, que maneja el Estado ecuatoriano y en este caso el gobierno nacional como presidente de la República maneja todo lo que significa regalías. De este fondo común que corresponde a un 4% del fondo común, que es mínimo, que no sé por qué los asambleístas
que aprobaron en ese entonces la ley amazónica aceptaron que solamente se recupere para la región amazónica un 4% que es insignificante. Frente a los derechos de la Amazonía, de ese fondo común estamos pidiendo el 15% para una propuesta de ley que para trabajar para violencia. ¿Qué se les está haciendo a los gobiernos locales? Simplemente dándole una partida específica para que específicamente tanto gobiernos provinciales como gobiernos municipales, esta partida vaya generando propuestas con las organizaciones sociales de mujeres, pueden ser organizaciones sociales de varones, porque no es que el varón no está inmerso en la realidad social, está inmerso en la realidad social, y la red de mujeres amazónicas no estamos bajo ningún concepto en contra de ningún varón. Lo que estamos pidiendo a la sociedad, ser una sociedad equilibrada, bajar los índices de violencia, porque no podemos vivir con violencia familiar. Mire que los femicidios, mientras estamos dialogando en la región amazónica, haciendo la propuesta de reforma a la ley, en Morona, Santiago, hubo un nuevo femicidio el mes anterior. ¿Qué tal? Entonces, o no nos entendemos, o el alto alcoholismo está propiciando a que la gente no entienda el derecho a la vida. Y entonces yo creo que tenemos que ser un poco más duros ya en esta propuesta de ley y hacer una fiscalización para que los gobiernos locales inviertan en la gente. Cierto es que necesita obras de mejoramiento A eso iba. para mejorar las condiciones de vida. Pero eso no quiere decir que los gobiernos locales se olviden que para mejorar las condiciones de vida tenemos que trabajar con la familia y tenemos que trabajar con las personas. Les hemos dejado a las personas en segundo lugar en el desarrollo local, en el desarrollo social. Hemos dejado a la gente. ¿Quién camina por las carreteras? Es la gente, pues. ¿Quién utiliza un hospital? Es la gente. Y entonces estamos pidiendo a la ministra de Educación, porque yo creo que el sistema educativo ha colapsado. El sistema educativo del Ecuador no está dando los resultados que espera la sociedad ecuatoriana, porque si tenemos tanto índice de embarazos prematuros de adolescentes, ¿qué pasa con la educación? Pues la educación en la familia y la educación ecuatoriana ha fracasado definitivamente. Miren, Napo, en estos 2 meses que estamos en análisis, tenemos 30 adolescentes embarazadas. Termíname. Justamente estaba preguntando Niña de 10 años. aquellos que ustedes consideran desde el ámbito justamente social, económico, cultural, educativo, que inciden en esos niveles de violencia ya más territorial en la región amazónica que usted ha señalado, pero también el rol que los gobiernos descentralizados del sector deberían jugar ahí, y las otras instituciones públicas, Defensoría del Pueblo, los comités o ¿cómo se llaman estas instancias de protección de niñas y niñas adolescentes? Porque tenemos un conjunto de leyes para eso. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué no funciona esta institucionalidad? ¿Por qué no funciona también, ¿no?, esta coordinación de los organismos seccionales? La sociedad ecuatoriana, y siendo yo una ex autoridad de la provincia de Napo y del país porque fui asambleísta, pero es que la sociedad ecuatoriana demandamos de los gobiernos locales políticas públicas que aterricen en lo social. ¿Qué están haciendo con lo social? Si ponemos 3 personas para recuperación del área social, cuando en tratamiento de adolescentes, de familias vulnerables, 3 personas que no tienen ni siquiera un vehículo para recorrer y no tienen los recursos necesarios, simplemente recibo la denuncia y hago papeles. Yo estuve revisando el día de ayer una denuncia de una niña de una comunidad y solamente desde enero de este año 2021
Le dan una protección de una familia por 72 horas. La niña está todavía en esa familia, que no sabemos si la familia está causando problemas a la niña o realmente tuvo problemas de acoso sexual en su familia. Pero mire, yo reviso el día de ayer y yo voy a ir a las instancias correspondientes, llámese fiscalía, al abogado que sigue el caso, a los procesos del gobierno municipal para ver qué pasó con esa niña. Si hemos pasado 8 meses y ya 10 meses, porque estamos en octubre, no se ha solucionado el caso de la niña. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué seguimiento estamos dando? No tiene valor agregado a la familia. No estamos pensando que la población ecuatoriana merece respeto, que la población amazónica merece respeto. Hay que bajar el índice de violencia. Se ha creado demasiada violencia en nuestras ciudades que han sido tranquilas. Napo ha sido una ciudad de paz. Ahora ya no. Tenemos violencia, robos de vehículos, robos en los distintos sectores comerciales. ¿Qué pasa entonces en nuestras ciudades? ¿Qué están haciendo los gobiernos locales? Tiene que haber más mano dura. ¿Qué pasa con la Policía Nacional? ¿Qué pasa con la Fiscalía del Estado? Mire, la vez anterior yo le decía, ¿cuál es la violencia que tienen las comunidades frente a la minería? Frente a la minería. ¿Qué pasa? Que todos queremos trabajar, todos queremos hacer propuestas de desarrollo, pero ¿qué pasa con la violencia comunitaria? La violencia a las mujeres y a las niñas. Se crean hasta niveles nocturnos. ¿Y quién está procesando eso en el derecho, los derechos sexuales y reproductivos de las niñas? ¿Quién está procesando? ¿Quién está trabajando en eso? Cuando no solamente es una explotación minera, también es una explotación sexual. ¿Y dónde está la respuesta? Queremos respuesta del gobierno nacional, queremos respuesta del señor gobernador de la provincia, respuestas de los gobernadores de las provincias amazónicas, de los intendentes de las provincias amazónicas, de todas las prefecturas y gobiernos municipales, no así de los gobiernos parroquiales que no tienen recursos, tienen pocos recursos, pero definitivamente las políticas públicas tienen que estar insertas hasta las últimas instancias del Estado ecuatoriano. Por eso es que nosotras las mujeres presentamos esta reforma a la ley y le hemos entregado a la Asamblea Nacional hace una semana, también con propuestas, con firmas de respaldo. El Consejo Nacional Electoral nos apoyó, el Supremo Electoral con Diana Tamaín, a recoger firmas de respaldo para esta propuesta de ley. Entregamos más de 9,000 firmas de respaldo. Y seguimos recolectando firmas. Invitar a través de este medio a todas las familias ecuatorianas, porque no es solo la región amazónica, Guaya sufre lo mismo, Pichincha sufre lo mismo y todas las provincias del Ecuador. Entonces hacer un llamado primero, cuidemos la familia. Papá, mamá, hijos, cuidemos el entorno familiar para evitar el entorno social. Porque si nosotros como familia no ponemos un cerco de apoyo, ¿qué va a pasar con la sociedad ecuatoriana? Guillermina. ¿Qué grado de involucramiento, de conocimiento, de socialización han tenido los gobiernos seccionales en la elaboración y en la presentación de esta propuesta de reforma a la ley que ustedes han realizado? Hemos socializado la ley con la Mesa de Biodiversidad de la Asamblea Nacional en cada provincia amazónica, en todas las provincias amazónicas. La sociedad civil se ha presentado. En Napo se presentó el prefecto de Sucumbíos, que es presidente de todos los prefectos y gobiernos municipales del CONAGUPARE, que se presentó acá en Napo y también él escuchó la problemática social que está sucediéndose acá en la región amazónica. Vamos a hacer una visita a cada uno de los gobiernos locales para cómo mejorar estas instancias, qué vamos a hacer con los gobiernos locales y a través de la propuesta de esta ley, porque queremos generar. Y no vamos a dejar las mujeres amazónicas, que hoy estamos reunidas más de unas 1,000 mujeres en la red amazónica.
quiere decir un conglomerado ya sustancial y ya importante que le estamos dando haciendo el trabajo al Estado ecuatoriano. Y no le estamos pidiendo remuneración alguna. Estamos dando parte de nuestro tiempo, parte de nuestro saber, para que vayamos buscando equilibrio social y menoremos estas brechas de desigualdad que tiene la región amazónica, unas brechas de violencia que tienen las madres, las mujeres, las niñas, las adolescentes, el alto índice de abortos, el alto índice de embarazos. Eso es un llamado de atención a todos. Definitivamente, niños, jóvenes, adolescentes, pues avisen a sus padres lo que les pasa. Si está en el entorno familiar, si está en el entorno social, comuniquen, padres de familia aprendan a escuchar a los hijos. No le acuse a la niña, escúchele a la niña, escúchele al varoncito en su casa, para que pueda el niño tener primero confianza en sus padres y no en la pandilla que encuentra en la calle. Esos son los problemas sociales que tenemos. Pues yo creo que estamos trabajando profesionales de la educación, profesionales de salud, las entidades y las organizaciones locales, sean estas de todas las etnias aborígenes. Tenemos 11 etnias en la Amazonía. Las etnias estamos trabajando con las organizaciones sociales porque hay que llegar a territorio. Vamos a darnos un tiempo de capacitar a nuestras mujeres, capacitar a las familias en las comunidades. Vamos a capacitar. Esperamos que los presidentes de los barrios nos den apertura para capacitar en los barrios de nuestras ciudades, pero ya es hora de que todos pongamos y hagamos hincapié en esta pandemia que se va contra la moral, contra la ética, porque no sé, yo creo que el virus nos llamó la atención y nos llamó una atención muy fuerte. Saludando iniciativa de la Red de Mujeres Amazónicas de proponer a la Asamblea Legislativa una reforma a la ley contra la violencia contra niños y niñas y las mujeres. Esperamos que la Asamblea Legislativa pues discute esta propuesta que indudablemente va a beneficio para todo el país. Gracias y hasta una próxima oportunidad. Volvemos en un momento con otra entrevista en el programa. De cada uno de ustedes. Un abrazo fraterno y gracias a todos. Y volvemos en unos segundos en Frente a Frente a un diálogo con la ciudadanía. De regreso a nuestro programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía, pues tenemos otra entrevista sumamente interesante. Siempre decimos con las personajes que tienen mucho que decir, mucho que comunicar, mucho que mirar desde otra perspectiva de la problemática del país. Y esta vez estamos con el licenciado Inti Ayala, animador sociocultural. Una denominación sumamente interesante de la cual vamos a tratar y que lleva justamente en el mundo de la cultura y las artes casi toda su vida. Bienvenido, Luis, gracias por acercar esta conversación. Él es Inti Ayala, pues del colectivo Revolución Cultural. Realmente de mucha significación, de mucha connotación, la denominación esta de Red, Coordinación, Colectivo, Revolución Cultural. Cuéntanos, ¿cuál es la perspectiva de ustedes cuando hablan de cultura y de arte? El nombre lo dice, Revolución Cultural. Para nosotros, la Revolución Cultural no es nada más que un cambio de actitud, de comportamiento, del pensamiento y de la acción. ¿Cómo soy yo frente a la sociedad? ¿Cómo soy yo frente a la familia, frente al barrio, frente a la política? Desde ese concepto de cambio interior permanente es que nosotros más o menos es nuestro enfoque del concepto que se llama una revolución cultural. Que mucha gente cuando hablamos de cultural encaja la revolución china, que fue el proceso de revolución cultural
cultural en Chile. No, es una revolución cultural desde nosotros, desde un yo interior, cómo yo quiero cambiar para llegar al cambio de esta sociedad, que es un proceso muy largo. De lo que conversamos un poco antes de iniciar esta entrevista, como que ustedes como colectivo Revolución Cultural, digamos, todo el conjunto que lo integran, hombres, mujeres, entiendo, jóvenes, adolescentes, ya maduros, como que cuestionan de alguna manera la forma de que se ha visualizado la cultura y el arte desde la institucionalidad pública en el país, ¿no? Entonces, eso dice que ustedes se ubican en la orilla del frente, en la marginalidad, en la exclusión, pero hacen arte y cultura. ¿Cómo es esa tensión creativa? A ver, se maneja en dos ámbitos políticamente. Uno es la cultura burguesa dominante, que es la que se encarga de controlar, manipular y mantener el orden de la sociedad en el poder, ¿no? Y la otra es lo que nosotros denominamos la cultura popular, que es la que emerge desde otro ámbito de la sociedad, al servicio para la sociedad. La cultura burguesa está para mantener en el poder a una estructura social. De ahí también llegamos a otro enfoque de lo que llamamos también el arte de vanguardia, ¿no? Ese arte que es contestatario, ese arte que está diciendo esto no me gusta, ¿no? Pero lo transformamos en un hecho humano, social, basándonos en qué soy yo en la sociedad desde el principio. No somos anarquistas, porque a veces nos interpretan por nuestra forma de actuar como anarquistas en ningún momento. Nosotros estamos como grupo, nosotros somos oficialmente somos como unos 12 los integrantes, ¿no? Aquí se encuentra el compañero Víctor Villafuerte, que también es coordinador, ¿no? Porque en el grupo una de las características que la hemos enfocado siempre es que todos somos coordinadores. No tenemos esa cuestión jerárquica que todos o sea, un liderazgo colectivo, digamos. Todos coordinamos y a mí se me ocurre la idea de hacer algo un día y lo hacemos todo en base a si la idea es positiva. Por decir un ejemplo, hoy día vamos a pintar en la isla Trinitaria en una casa comunal y ya que tenemos ahí la pintura lista y nos vamos para allá, nos vamos a ese barrio, ¿no? Porque es el enfoque que estamos haciendo el día de su día de semana, ¿no? Ese es el enfoque más o menos del concepto de cómo vemos la diferenciación en los dos conceptos del arte. El arte burgués es un arte de dominación y de control, y el otro es el arte, dando un concepto también político, que le llamamos arte de vanguardia, que es contestatario. Pero, a ver, ¿cómo definiríamos mejor eso de cultura y arte popular, de vanguardia? ¿Qué connotaciones tiene en términos, digamos, justamente igual, de una visión mucho más contrapuesta a la normatividad que tenemos del entendimiento de cultura, desde la institucionalidad? Porque te digo, digamos, de los 70 para acá ha habido muchos cambios en los aspectos de la cultura. Yo me acuerdo los festivales de teatro, de cultura que había en la Casa de la Cultura como tal, promovido inclusive por los organismos estudiantiles, la FESE, el arte en las calles, que a veces era objeto de represión, de desalojo por la municipalidad. De alguna manera también eso ha ido variando, ¿no? Entonces, ¿de qué manera, frente a toda esa experiencia, frente a esas posibilidades de cambio y de propuesta que ustedes también han vivido, cómo lo ven ahora? A ver, el país, por no decirlo así, vivió lo que nosotros lo denominamos la época de oro del Banco Central. ¿Ya? Aunque parezca mentira, en esa época que había un gobierno no afecto a nosotros, ¿no? Pero el Banco Central llevaba una política de cultura que era hacia los barrios. Entre eso tenemos del cual yo surjo del taller de arte popular Raíces. Había una dirección de cultura del Banco Central, Así ¿no? es, el departamento de difusión cultural. Que lo dirigía en ese tiempo Francisco Aguirre, ¿no? Y además había hasta acompañado con publicaciones, ¿no?, memorables hasta ahora, ¿no? Yo le llamo la época de oro del Banco Central y de la política cultural del Banco. Porque fue gracias a esa propuesta de difusión cultural del Banco Central
¿no? Que existió por muchos años, muchos lugares, Guamo, Mapacine, Piloto, Cine, Cristo del Consuelo, eran los sectores que se sentían beneficiados. Y hablamos aquí de Guayaquil, que era a nivel nacional, que se difundía. Más que nada, partamos ahí una cosa importante: se capacitaba. Una de las grandes características del Banco Central era la capacitación permanente de los artistas. Eso era muy importante. En estos días vi un TikTok, ¿no? Está de moda ahora, de Christopher Bauman. Christopher Bauman es un famoso actor y director de teatro, que fue uno de mis primeros maestros de teatro. Sí, me acuerdo, aquí estuve en Guayaquil radicado, ¿no? Financiado por el Banco Central. Aristides Barrio, que ahora tiene un puesto de la Universidad de las Artes, financiado para un montaje de una obra teatral y que nos pagaban por el montaje. Estamos hablando de actores del Consuelo, que nadie se va a imaginar que chica ya nos profesionalizaron, es decir, nos dieron ese concepto de respeto del trabajo. En ese tiempo denominaban promotores culturales, teníamos una credencial como promotores culturales del Banco Central de Ecuador. A ver, ¿en qué consistía esa promoción cultural en los barrios, qué sé yo, ¿no? En las comunas, en las barriadas? El nombre lo dice: promover, difundir, desarrollar el arte de los barrios en los barrios. Por decir un ejemplo, nosotros montamos obras de teatro clásicas, la ópera del bandido, una ópera que en ese tiempo el Consuelo armaba una ópera de teatro que iba a ver en el imaginario del suburbio, actores del suburbio armando una ópera de teatro. ¿Cómo es esto, no? Si de cantar de ópera, además. Porque nos llegaron a cantar, porque era una obra de teatro cantada, ¿no? ¿Ya? Y todo eso financiado, es decir, y eso hacía que la gente de ese barrio tenga una visión del arte. He ahí el problema, ¿ya? Que este concepto del arte popular tiene que tener una sola palabra que un señor la decía anteriormente, que muchos le tienen partido, yo soy neutral en respecto: llegar a la excelencia. El arte popular tiene que ser excelentemente bien elaborado. Es por eso que cuando hablamos con el soy amigo de todos mis compañeros de teatro de la calle, y aquí están mis compañeros Milton, nosotros hacíamos teatro pantomima, acompañado de un saxofonista. Es decir, nuestra postura teatral era, y lo hacíamos no en la Plaza de San Francisco, sino en los bajos del Banco Central. Es decir, nosotros cuando hablamos espectáculo de teatro mimo en la calle, pero ojo, le damos una categorización al espectáculo, porque si es en la calle, tiene que ser excelentemente bien hecho, bien elaborado. Esta coordinación, dirección cultural del Banco Central desapareció, digamos, en la década o los últimos 14 años. ¿Cómo se hace ahora cultura y arte justamente con colectivos como ustedes, que de alguna manera no están ligados a la Casa de la Cultura o que no han recibido apoyo de la Casa de la Cultura o de pronto del denominado Ministerio de la Cultura? Es una revolución cultural permanente, ¿no? Y muy difícil en este tiempo. Muy difícil, porque han estado, cualquiera que sea, durante los últimos años, ningún aporte a la cultura popular. Siempre ha sido cultura de élite, para los amiguitos, para si mañana llega un ministro que es músico, todo para los músicos. Si mañana llega uno de teatro, todo para los de teatro. Es decir, se va creando, se va fraccionando y se va elitizando el arte. ¿Dónde quedamos nosotros? Hay que darse cuenta que, con lástima, yo he visto llorar a compañeros que han tenido que dejar el arte y dedicarse a otra profesión. Y cuando nos ven a nosotros lloran. Y es real. Nos dicen: hermano, ustedes todavía siguen. Claro, con una crisis personal, humana y económica. Porque vivir del arte no es vivir, es sobrevivir. Sobrevivir. Porque lógicamente, como no existe una política de Estado
ya, bien dirigida, ya, hace lo que se quiere hacer que este pueblo cambie. Pues, digamos, había entre el Ministerio de Cultura los famosos fondos concursables para apoyar a grupos artísticos, de cultura, de arte, digamos. La experiencia. ¿Ya? Cuando nosotros montamos esa famosa obra, la ópera del bandido de John Gay, ya, el que Bertolt Brecht la montó como la ópera de los 3 centavos, no fue concurso. ¿Para qué? Grupo compañeros con trayectoria, capacitados, con técnica, sabían teatro, sabían todo un montaje, contrataron a Ricky de Vargas, que venía los fines de semana a ver cómo iba el montaje de la obra, ¿ya? Un concurso. Y había un presupuesto para el montaje de esa obra. Pero ¿qué sucede? Que nosotros pagábamos esa obra con funciones. ¿Sí ven? Entonces, pero ahorita no. Tiene que tener no sé qué cuestión, una cuenta bancaria, está en el famoso RUA, que la letra de cambio, es en una serie de documentos, ¿no? Y la mujer dice, yo no voy a estar en eso, ¿no? Ahora, que si yo tengo posibilidad, tengo un carro, tengo una casa, tengo una cuenta bancaria, un poco más, me meto. Es decir, la trampa, es decir, es como un chulquerismo que se hace con el fondo concursal. Disculpe que se lo digo, no. Se lo he dicho en la cara, ustedes saben bien que yo se lo he dicho en la cara a estos señores ministros, mi compañero que está aquí presente, ministro, se lo dijo muy directamente en la cara al ministro. Y se lo dijimos al señor presidente, el presidente Rafael Correa, en su cara. Nosotros los artistas, directamente en su cara, somos altamente productivos en esta sociedad. Somos el alma. El artista, cualquiera que sea músico, cantante, danzarín, poeta, etcétera, 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 somos el alma del imperio. Pero no nos ven así, nos ven como lo último. ¿Y esto qué son? Son hippies, vagos, ¿qué? La mala categorización del artista. Miren el caso, y disculpen, eso fue conocido totalmente. Fallecen 2 grandes escritores, Eliezer Cárdenas y Jorge Velasco Mackenzie. El gobierno hizo algo, y no me importa cualquier gobierno que sea, no lo hacen. Pero sí lo cogen a Vargas Llosa y lo nombran ya una princesa, ¿no? Y sea bueno o malo, no me interesa. Pero vamos a la valorización, que ni de muerto se la hacen a los artistas, peor en vida. Pues, digamos, igualmente que la cultura, como decía Benjamín Carreón, el iniciador, el suscitador del ámbito de la preocupación, la visualización de la cultura en el país, el creador de la Casa de la Cultura como tal, ¿no? Como institución, implicaba justamente visionar, tener una amplitud de miras, independientemente de la política y de la ideología. Siempre va a haber en nuestros criterios, en nuestro pensamiento, en nuestras impresiones, indudablemente una cierta orientación, eso es innegable, ¿no? Porque somos parte de una formación teórica, idealista, de ideas, y por otro lado también de práctica de vida. Siempre va a haber de alguna manera ese sesgo. Entonces, frente a eso, la propuesta de ustedes va a continuar de estar desde la, no sé si desde la alternativa o desde la marginalidad cultural, frente a esa institucionalidad, o qué proponen, por ejemplo, hay una crisis de la Casa de la Cultura de Uruguaya particularmente. Bien, nosotros tenemos una frase que se llama no hay orden de descansar. Ya nosotros elegimos este estilo de vida, que para nosotros es la más humana, es el arte, es la cultura. Y en eso vamos, construyendo, fabricando, capacitando lo que nosotros llamamos nuestros remedios. De a poco. En Durán hemos contactado y armado un pequeño grupo que se desactivó por la pandemia, que se llaman jóvenes sin límites. Usted tiene una cantera, digamos, un nicho, por decir, un espacio de formación de niños, niñas, de jóvenes para el arte y la cultura. Lo hacemos lenta, suave y casi podemos decir clandestinamente, porque nada sacamos, ya llenarlo de afiche, de gigantografía, y esto hacemos nosotros, ¿no? Si sabemos que este proceso, si no hay una política cultural, disculpen,
voy a tocar un tema que lo dije hace mucho tiempo en un conversatorio de Bellas Artes. Lo que está pasando ahora en las cárceles de este país, esos crímenes horrendos. La pregunta es, todas esas personas que están en prisión, que asesinan, que mueren, en su barrio hubieran habido centros culturales comunitarios y hubieran visto desde niños hubieran visto arte, tuvieran otra concepción de la vida, de la sociedad y del mundo. Precisamente hablemos de esas experiencias que hay en otros países de formar espacios culturales en los barrios, bibliotecas en los barrios, arte, exposiciones, lecturas, danzas, pero en forma permanente, como, o sea, sistemática, con una visión integral, no solamente porque vino la fiesta juliana, vino la fiesta de octubre y todo el mundo se disfraza de por ahí de lo que puede, ¿no? Entonces, y eso no es sencillamente no es ni arte ni cultura, Es una copia de la cultura burguesa. Ahí vamos, ¿no? Los niños disfrazados disculpa, hasta yo también tuve que hacer lo mismo en la escuela, ¿no? Disfrazaditos de la bandera con trajecitos de Guayaquil. ¿De quién? ¿De los campesinos? No, de la siempre clase que yo lo he visto como y dando una categorización del excéntrico. Pero eso es un resentimiento, no vamos a ocupar ese tema. No nada que ver, porque igual la fiesta de Guayaquil, etc. Habría que leer sobre el Guayaquil de la colonia para entender cuál es el Guayaquil de ahora, que es un tema muy profundo, ¿no? Yo sé que va para la historia. Pero vamos a ver lo que usted acaba de decir, ¿no? Una cosa muy importante. Nuestra propuesta para todos los candidatos de la Casa de la Cultura, para todos, incluyendo el que está, el que vendrá o el que sea, es 7 puntos. Yo voy a nombrar el crear centros culturales comunitarios en los barrios, que sean como apéndices de la Casa de la Cultura. Eso es un edificio. Ahí está. Y nosotros, y no me da vergüenza decirlo, como Revolución Cultural, nos hemos servido de ese edificio. Ya me dijeron para el 15 de noviembre, que voy adelantando un poco, si se da, si no lo haremos aquí en la ONP también, comprometer la ONP, sobre el 15 de noviembre. Hace años, en la historia, y fue desconocido, y no estoy haciendo propaganda por si acaso al actual presidente, fue la única vez que se ha hecho una obra escenificada por cerca de 3.000 estudiantes sobre el 15 de noviembre. A nadie se le ocurrió eso. Cerca de 3.000 estudiantes significando y que nosotros estuvimos en el montaje grupal, yendo una semana a los colegios a preparar a los jóvenes sobre el 15 de noviembre. Excelente, bien. Eso es lo que hiciste como con él, muy aclarando. Porque hasta ahora ningún candidato, aparte del lirísimo que se maneja, uno de la Casa para Todos, que ya se dio atrás, no sé cuánto, que ahora la Casa es nuestra, se inventan los nombres más bonitos que son, pero tienen una propuesta política por escrito, una propuesta que diga, la casa, todos están pensando en ese edificio, y ese edificio es un edificio, pues ahí está, claro que tiene sala, tiene espacio, ¿no? Pero no hay una visión, no hay una propuesta, un programa de acción cultural, ¿no? ¿Quién va al museo? Ya. Si no es que lo llevan al látigo a los estudiantes, como obligación, lo llevan ahí como rebaño a látigo al museo. ¿Quién va al cine? ¿Quién va cuando hay danza, cuando hay funciones de teatro, cuando hay conciertos de música, exposiciones de pintura? ¿Quién va a la Casa de la Cultura? Somos siempre los mismos. Y para terminar, Ya. o sea, pienso de que es importante lo que tú señalas en términos un poco de los puntos críticos de cómo se ha visualizado y cómo se hace cultura en el país, en el conjunto realmente desde la institucionalidad pública. Ahora, lo crítico también es que no podemos pensar que fuera de esa institucionalidad, fuera de políticas públicas integrales, sistemáticas,
y de financiamiento del arte y la cultura de manera, por decir, descentralizada, democrática y en la visualización que ustedes tienen de hacer cultura, arte, formación artística de los niños y los jóvenes como una alternativa, ¿verdad? Frente a la violencia, frente a lo que encontramos en los programas de basura que nos transmiten la TV, las series, las redes sociales. Realmente vamos a necesitar una estructura pública diferente. Frente a eso, ya para terminar esta entrevista interesante, ¿qué proponen también? Porque en realidad, o sea, pensar que es una utopía que vamos a continuar con nuestros propios recursos y por ahí el municipio gasta, no sé, $400,000 en letras vivas, pintar paredes en calles polvorientas. Es una... Es un fondo público, por eso yo sí me entiendo lo que digo en el fondo, ¿no? A ver, mientras no haya una conciencia política, cultural de la ciudadanía, los que están en el poder, sean cual fuera, lo van a seguir haciendo. Tiene que haber una revolución cultural personal de ese funcionario público, de cualquier espacio público, ¿ya? Para que entienda que el arte y la cultura es un eje que atraviesa todos los espacios de la sociedad ecuatoriana, del gobierno. Va a haber un ejemplo. Nosotros hace unos años atrás trabajamos para el CNE haciendo murales y nos preguntamos, bueno, ¿qué tiene que ver los murales con el CNE y el Código de la Democracia? ¿Dónde entran? ¿Ya? ¿Dónde entran? En donde un grupo de jóvenes de un cerro de Mapasingue ya se capacitan y se preparan en arte. Eso es todo. Ustedes cumplieron un rol que no tiene nada que ver con las elecciones, que la ley electoral, toda esa cambalache de ese teatro electorero. Pero ustedes van a coger un recurso para la parte humana. Es decir, usaron el elemento del arte para preparar a un grupo de jóvenes. Y ahí están. Me da una alegría verlos en Facebook, que ellos siguen pintando. Qué emoción me da decir, nos reproducimos suave y despacio, y nadie los usa. Lastimosamente es un trabajo de hormiga, pero vuelvo a decir, ¿no? Ojo, a los que nos están escuchando y viendo, dicen el gobierno, sea cual fuese, una revolución cultural. Cuando me topen a mí, si yo soy un ministro, y topan a mi familia, a mi hijo, porque ya no les llega a ellos. Todos los muertos son, son marginales. Son del pueblo. Lo que llaman ellos autoeliminación social, dicen los sociólogos, que se autoeliminen. Entre más se matan, mejor, nos ahorramos, ¿no? Pero son seres humanos. Que si ese ser humano que tiene ahorita 24, 31, que sé yo, 40, y que es un criminal asesino que está allá adentro, cuando hubiera tenido 3 años, 6 años, 9 años, hubiera visto arte, un día domingo títere, un día sábado danza, hubiera visto arte, no estuviera allí cortando la cabeza a otro ser humano. Eso no lo ven ni los psicólogos ni los sociólogos. Sí los hay, pero se quedan ahí. Hay que hacer una revolución cultural. Desde el señor presidente de la República, que está preocupado en otras cositas, ¿no? El problema, hasta el último, hasta el que nos abre la puerta en la instancia, desde el barrendero, porque la revolución cultural, cuando nosotros decimos, y aquí termino, cuando dice usted cuántos miembros somos, somos 17 millones de miembros, porque la revolución cultural son 17 millones de ecuatorianos, porque cada uno de nosotros, ¿quién es un revolucionario culturalmente? Muy bien, estuvimos con Inti Ayala, animador sociocultural, pues casi toda su vida del colectivo Revolución Cultural, analizando la temática que pareciera transitoria, marginal, pero en realidad es fundamental la cultura como una visión anímica y material de toda la sociedad y los estados. Sin cultura no hay posibilidades de emprendimiento, de desarrollo, no hay humanidad efectiva, ¿no? O sea, en realidad, escuchar a un músico en la calle, tocar cualquier instrumento con música clásica o con un pasivo, es parte de una actividad cultural que las sociedades tienen que cultivar. Con esto terminamos nuestro programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía, y hasta mañana, agradeciendo la
gentileza de todos nuestros seguidores en la TV y redes sociales de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo de Guayo. Hasta mañana.